Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, por este jueves 2 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción María García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares en los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy, la preocupación mundial por el COVID-19. Bueno, se mantiene. Ayer, en el marco de esta rueda de prensa para anunciar el despliegue de aviones, helicópteros, buques y aviones de vigilancia en el Mar Caribe, el presidente de los Estados Unidos hacía referencia al tema. Él decía, hoy Estados Unidos está lanzando una operación contra el narcotráfico en el hemisferio norte para proteger al pueblo norteamericano de los cárteles de la droga. No debemos permitir que saquen provecho de la pandemia del COVID-19, y era el argumento que se utilizaba durante esta rueda de prensa para ofrecer detalles acerca de este despliegue. Decía el mandatario norteamericano, estamos pensando desplegar aviones, helicópteros, buques, aviones de vigilancia, duplicando nuestra capacidad en la región. Nuestras fuerzas están equipadas para que nuestras tropas se mantengan sanas y salvas. Hubo participación en esta alocución de varios representantes del equipo del gobierno norteamericano. Por ejemplo, el secretario de Defensa de ese país decía, bajo instrucción del presidente del Departamento de Defensa, en interacción con otras agencias, hemos comenzado operaciones antinarcóticas en el Mar Caribe para impedir la introducción de droga a territorio de los Estados Unidos. Y un dato que ofrecía Mark Esper, secretario de Defensa norteamericano, es que 22 naciones socias se habían unido a esta lucha y estarían aportando capacidades de inteligencia para ganar, decía él, la batalla a las organizaciones criminales. Durante la intervención de los funcionarios hicieron, como es natural, referencia a las acusaciones contra el equipo de Nicolás Maduro que se dieron a conocer la semana pasada, hablando de lo que está ocurriendo en nuestro país. También, como es natural, desde Venezuela hubo una respuesta. Jorge Rodríguez, en las primeras de cambio, al momento de avanzar los datos actualizados del coronavirus en nuestro país, decía que Venezuela colaboraría con Estados Unidos contra el narcotráfico si es un intento serio. En su alocución decía Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Nicolás Maduro, que el gobierno estaría dispuesto a colaborar en la lucha contra el narcotráfico si es un intento serio, después que el presidente Trump hiciera los anuncios. Además decía que saludaba por primera vez en décadas que las autoridades de Estados Unidos tomaran medidas para salvar sus fronteras históricamente permeables ante las miles de toneladas de droga que ingresan a ese país. Ese es el contexto de lo ocurrido el día de ayer. Lo cierto es que la crisis sanitaria avanza. Más de 940,000 casos registra la Universidad Johns Hopkins de COVID-19 en el mundo, más de 40,000, casi 50,000 víctimas mortales y 195,000 personas recuperadas. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy porque, entre otras cosas, en nuestro país se reportan solo 144 casos. Esto contrasta mucho con lo que está ocurriendo en otros países de la región, sobre todo con los problemas de electricidad y de servicios que tenemos. Sin ir más lejos, múltiples sectores de Maracaibo y San Francisco reportaban muy temprano, a las 6:30 de la mañana de hoy, un corte en el servicio eléctrico. Para hablar de este tema, lo que está ocurriendo con el coronavirus en nuestro país, saludamos al doctor José Félix Oleta, fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte del equipo de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Doctor, gracias por atendernos, buenos días. Muy amable. Buenos días para todos ustedes. Doctor, mucho interés de conocer una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo
con el coronavirus en nuestro país, los datos oficiales que se conocen y lo que está ocurriendo en el resto del mundo, sobre todo en América Latina. Lo escuchamos. Bueno, en nuestro país ya estamos con la presencia de casos, por lo menos en 19 entidades federales se han identificado casos y es el momento en donde nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para prepararnos, para tener a punto los sistemas hospitalarios, para mejorar todo lo que es el proceso de investigación de casos y procurar en la medida de lo posible proteger a nuestro personal. Y insisto sobre estos 3 puntos porque han sido parte de la declaración de la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Y si nos preparamos adecuadamente, si estamos unidos ante este reto importantísimo, ante esta amenaza de salud pública que afecta a todos los países del mundo, bueno, la capacidad de respuesta va a ser mejor y el daño a la población va a ser menor. En estos primeros momentos donde se aplican medidas de distanciamiento social, por cierto, en algunos sectores del país no se lleva de una manera adecuada, pero son los mejores momentos para nosotros prevenir y para reducir el impacto sobre el sistema de salud. Específicamente no es que vayamos a evitar todos los casos, porque eso es imposible, pero sí vamos a disminuir el número de casos que se producen en forma casi simultánea y que impactan el sistema de salud y reducen su capacidad porque simplemente hay una demanda importantísima de pacientes que abarrotan las emergencias, como lo hemos visto en otros países, y esas son las experiencias que nosotros debemos estar pendientes para aprender esas lecciones, durísimas lecciones, y pienso pues que el esfuerzo que se tiene que hacer entre todos en este momento es eso, prepararnos para una situación de demanda muy importante de servicios de salud, y hasta este momento sabemos pues que es limitada la capacidad de respuesta que tiene el sistema de salud en Venezuela. Ahora, doctora Oleta, usted decía, bueno, esta etapa de preparación, en el caso concreto de nuestro país, que pasa por el confinamiento, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, avisaba a España, ¿no?, los países con mayor número de casos confirmados, que no basta con medidas de confinamiento para controlar la epidemia. Yo le pediría un comentario porque ciertamente eso ayuda a contener el avance de la enfermedad. Eso hemos leído y hemos escuchado de las autoridades de la OMS, pero hay que hacer mucho más, ¿correcto? Sin duda alguna. Las medidas de confinamiento, las medidas masivas de separación entre unas personas y otras, estas cuarentenas masivas son necesarias, pero no son suficientes. Es un espejismo pensar que se resuelve la pandemia separando a la gente. No, ese es un factor importante y ha sido probado en algunos países ya, pero no es suficiente. Sería una falsa expectativa pensar que todo se va a resolver, y sobre todo las orientaciones que nos están dando las autoridades de Organización Mundial de la Salud y la OPS es que las medidas de distanciamiento pueden prolongarse durante un periodo de 2 a 3 meses, y por eso debemos estar preparados. Y nos toma en una situación particularmente difícil en un país donde todas estas cosas pues están fallando, los sistemas de salud, los servicios básicos, y tenemos una población que depende del trabajo informal. Así que hay una serie de factores que limitan la eficiencia de estas medidas de contención que no son suficientes. Por ejemplo, fíjese, las barreras de aduana, todas estas cosas de limitar el ingreso de las personas de un país a otro, son simplemente un fracaso enorme. Pues tenemos 200 países que están ya con transmisión y que han tenido importación de casos a través de viajes y de personas que ingresan
desde países que ya tenían la enfermedad. Así que estamos aprendiendo, una de las lecciones aprendidas, las barreras de entrada a los países pues simplemente no funcionan. Y sería una ilusión pensar que solamente vamos a resolver el problema separando indefinidamente a las personas. Así que el trabajo fundamental viene ahora para prepararnos, para hacer tener una capacidad de identificación rápida de los casos que no la tenemos todavía en este momento, y por supuesto todos los preparativos que hay que hacer para poder brindarle a las personas que requieran atención hospitalaria todos los recursos necesarios para poder atenderlos de una manera eficiente. Ese es el trabajo que hay que hacer en este momento, y esa es la urgencia que nos ha transmitido en la Organización Panamericana de la Salud en la última declaración de la señora Carissa Etienne, es la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Está urgiendo a los países, y entre ellos por supuesto Venezuela, urgiendo para que se tomen las medidas oportunas y no esperar que la crisis se presente en su máxima magnitud. A propósito de la máxima magnitud, doctor, en el caso concreto de América Latina y Ecuador, nos han tocado ver imágenes francamente dramáticas, producto de dramas como los que ocurren en la ciudad de Guayaquil. La BBC de Londres decía, tienen más muertos por COVID-19 que países enteros y luchan contra el reloj para darles un entierro digno. Yo le pediría un comentario al respecto sobre lo que está ocurriendo en países como Ecuador y cómo evitar que situaciones similares se produzcan en nuestro país, porque entre otras cosas entendemos que el problema de la economía informal, que es compartido en toda América Latina, es una de las situaciones que ha impedido que el confinamiento sea total, digamos, en estos días, y con eso habrá que lidiar también en nuestro país. ¿Qué opina usted? Bueno, son los retos que estamos viendo. Efectivamente, esas imágenes tan dolorosas que hemos visto a través de imágenes de video nos indican una desatención y las consecuencias terribles que puede tener una epidemia cuando no hay las respuestas adecuadas. Creo que es parte del aprendizaje, de las enseñanzas. Ojalá no tengamos nosotros esa situación en nuestro país, pero va a requerir en este momento la unión entre todos. He declarado en otras oportunidades que el gobierno no va a poder hacer exclusivamente el trabajo, el partido de gobierno tampoco, tiene que ser un trabajo de toda la sociedad, de todas las instituciones. Vamos a necesitar, por supuesto, muchos recursos. No se sabe exactamente, porque no lo han dicho las autoridades, cuál es la inversión que se ha hecho y que se tiene planificado hacer en términos de recursos financieros. No nos han dicho tampoco cuál es el monto de la cooperación internacional que tiene que ser aplicada. Y por supuesto, para que estas respuestas sean eficientes, tienen que ser adecuadamente comunicadas a la población. ¿Qué hacer? ¿Cómo cada uno de nosotros puede participar solidariamente con nuestros vecinos, con el apoyo que tenemos que darle a las personas que tienen menos recursos? ¿Cómo orientar a la población que no tiene acceso fácilmente a los servicios? Es decir, hay una serie de retos fundamentales. Y más allá de dar cifras, a veces son cifras frágiles o cifras que no revelan la magnitud del problema, más allá de dar esas cifras, deberíamos todo nuestro esfuerzo dedicarlo a la parte de educación y de planificación y de participación de los ciudadanos para dar una respuesta solidaria de alta humanidad, para evitar este tipo de situaciones que usted menciona, que son extremadamente dolorosas y que son parte pues del daño social y humano que arrastran las pandemias. En el caso particular, esta pandemia ha sido muy duro y vemos cómo se saturan los sistemas de salud, los sistemas de asistencia, como es el caso de Italia o de España, y debemos reflejar eso.
en nuestro sistema de salud, que dista mucho de ser un sistema de salud eficiente, estas cosas podrían ser muy impactantes si no tomamos esas medidas a tiempo. De modo pues que este es el momento de actuar solidariamente entre todos. El problema no es solamente de un grupo, el problema es de toda la sociedad y en consecuencia el gobierno tiene la obligación de actuar en ese sentido, a ofrecerle a los ciudadanos la mejor respuesta posible y invitarlos a trabajar unidos para atender la magnitud del problema que seguramente pues puede venir en Venezuela en las próximas semanas. Doctor, ayer Nicolás Maduro proponía a todos los sectores del país firmar un acuerdo humanitario. Con relación a este tema, lo he conversado con usted en varias oportunidades y le agradezco el tiempo que comparte con nosotros. ¿Qué comentario puede compartir, tomando en consideración las situaciones o los antecedentes de lo que hemos vivido en el pasado? ¿Es necesaria la firma de un acuerdo para que empiece a llegar masivamente ayuda humanitaria en nuestro país? Da la impresión que no, pero ¿qué opina usted? Por supuesto que no hay que estar haciendo actos donde las personas se sientan y firman un acuerdo. Eso no pasa de ser simplemente una foto para el recuerdo. Lo importante es la voluntad y la disposición de los actores, de las personas que tomen decisiones, y esa voluntad tiene que ser expresada a través de actos que decía, por vuestros actos los conoceréis, y efectivamente usted no puede entrar en contradicciones, y una de las contradicciones que estamos viendo en la práctica, fíjese, una convocatoria para que todo el mundo, muy bien, correcto, pero ¿cuál es la dificultad que hemos tenido los médicos para poder asistir a los hospitales? Y esta es una situación que se está presentando, no solamente para los médicos, para las enfermeras, para el personal de salud que no encuentra la posibilidad de transportarse y que cuando va a solicitar combustible simplemente se le niega y no hay la posibilidad de que los médicos lleguen a los hospitales de una manera apropiada. Bueno, esa es una de las cosas que hay que corregir y el personal de salud es indispensable en este momento. No se puede excluir al personal de salud dentro de los grupos que tienen esa posibilidad de acceso inmediato a los medios de transporte para poder facilitar el trabajo de los hospitales. Entonces, más allá de las firmas y de las fotografías para la posteridad, lo que hay que hacer son actos concretos de unión, de respuestas coordinadas y de una manera eficiente, y más allá pues de los actos aparentemente impactantes para la sociedad. Eso no, lo que tenemos que ver es efectivamente cuántos tapabocas hay, cuántos ventiladores hay, cuántas camas de terapia intensiva hay. Esa es la mejor firma de compromiso. Esa es la mejor forma de expresar la realidad, no con cifras frágiles que nadie las va a entender. Lo importante es cómo voy a actuar y en qué forma estoy preparado. Y ese es un llamado, la obligación que tiene el señor Maduro es la obligación fundamental, también la tienen otros líderes, el señor Guaidó también, pero no es un tema de declaraciones, es un tema de acciones. Y ese es el momento de actuar, no es el momento de dar declaraciones. Por cierto, doctor, antes de despedirlo, ayer Jorge Rodríguez reiteraba esto de las 20.000 camas de hospitalización que están habilitadas en nuestro país, lo cual dista mucho de las cifras que compartió con usted o con un grupo de médicos el ministro de Salud o las autoridades sanitarias en Venezuela, ¿correcto? Totalmente. Las cifras que da el ministro Rodríguez no se corresponden a el número de camas que están habilitadas, que están disponibles y que están dispuestas inmediatamente para su uso en términos de cuidados intensivos. Es una ilusión del señor Rodríguez trabajar con esa imagen de 20.000 camas. Mire, la información que tenemos es que hay una limitación muy importante en el número de camas de cuidados intensivos y de ventiladores que estén disponibles para la atención de los pacientes que requieren
asistencia respiratoria, porque van a tener falla respiratoria. Así que más allá de esas cifras, lo importante es decir cuántas camas tienen ventiladores y cuántos ventiladores están funcionando y están en capacidad de atender a los pacientes inmediatamente. ¿Cuántos equipos de recursos humanos están en capacidad de atender y efectivamente cuáles son esos hospitales, dónde deben ir a los pacientes? Es decir, las líneas maestras de acción. Vuelvo a insistir sobre estos dos elementos, la planificación y la capacidad de respuesta inmediata. Y ahí el gobierno tiene 0,1 puntos en la boleta. No tiene capacidad de respuesta suficiente y tiene que responder inmediatamente a dar esa respuesta de una manera eficiente. De lo contrario, vamos a tener situaciones más complejas, de muchas dificultades, de incapacidad de poder atender a un número enorme de pacientes que puedan presentarse con grandes dificultades respiratorias e la imposibilidad de manejarlo en condiciones básicas de atención, de una hospitalización convencional. Estos son hospitalizaciones que requieren altísima cantidad de recursos y son hospitalizaciones prolongadas. La experiencia que hemos visto de otros países, en el menor de los casos 7, 8 días de cuidados intensivos y hasta 14 días de cuidados intensivos con un ventilador. Imagínese usted lo que esto significa, ¿no? Por lo tanto, urge, y es un llamado que yo le hago a las autoridades, a expresar en términos claros y categóricos la capacidad de respuesta real del sistema de salud. Doctor José Félix Oleta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, haber compartido con nosotros estos minutos. Fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte del equipo de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentamos con nuestro invitado anterior, el doctor José Félix Oleta, lo que está ocurriendo en el resto de América Latina con el coronavirus, y específicamente hacíamos referencia a la situación de Ecuador. Justamente desde allí recibe nuestra comunicación nuestro siguiente invitado. Se trata de Juan Fernando Flores. Él es asambleísta de Ecuador por América Latina, el Caribe y África. Es presidente del movimiento Creo Latino. Juan Fernando, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias, María Alejandra, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Mucho interés de conocer, en primer lugar, cuál es la situación del país, de
Ecuador en este momento. Hemos discutido con nuestro invitado anterior algunas de las imágenes y las informaciones que nos hablan de una situación francamente complicada en ciudades como Guayaquil, producto del COVID-19. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, la situación que tenemos en nuestros momentos en el país es que tenemos confirmados 2.760 casos positivos de coronavirus, de los cuales 1.968 nada más se encuentran en la ciudad de Guayaquil, lo que hace que el 70% del país, el 70% de los casos se encuentre concentrado en una de las ciudades más grandes del Ecuador, y que lamentablemente 98 ciudadanos han sido confirmados como fallecidos a causa del coronavirus, y se espera que en el resultado de esta mañana se confirmen otros 76 que están a la espera para verificar, lo cual nos daría más de 160 ciudadanos que han fallecido lamentablemente por este virus. La situación que estamos teniendo en nuestro país en estos momentos es una situación, la verdad, lamentable, dolorosa, dado que estamos hablando de ciudadanos que han fallecido en las últimas horas en función de lo que este mal le ha hecho no solo a nuestro país, sino a varios países de la región, y con lo cual estamos tratando de poder sostener no solo el aparato de la salud, sino el poder contener los estragos de esto, dado que muchos de estos ciudadanos han fallecido en sus casas, lo cual ha implicado una labor grande por parte del gobierno nacional y lo que corresponde a la recolección de cadáveres por parte de las autoridades para darles un entierro digno tras haber perdido la vida. Ahora, ¿qué planes están en marcha, Juan Fernando, para hacer frente a esta situación, y qué han dicho las autoridades? ¿Por qué está ocurriendo esto? Es decir, ¿por qué han superado estos casos la capacidad de respuesta concretamente en la ciudad de Guayaquil? Te escuchamos. Principalmente uno de los temas es que como país no estábamos preparados para esta pandemia, con lo cual implica que no contábamos no solo con los insumos, sino con los instrumentos médicos dentro de hospitales y clínicas, que complicaron que el sistema de salud pueda sostener realmente lo que estaba en magnitud a lo que es la infección. Uno de los temas importantes es que nada más en Ecuador se han hecho 9.800 pruebas para una población de 17 millones, dado que también se tenía una escasez de las pruebas que nos permiten poder realmente clarificar cuáles son las realidades de los números en nuestro país. Antes de ayer llegaron 100.000 pruebas test rápidos, y esta semana terminan de llegar 100.000 pruebas de carga viral, con la cual vamos a poder sincerar no solo el número de infectados, sino también lamentablemente el número de fallecidos, porque uno de los principales problemas que se estaba teniendo era el poder verificar que un ciudadano que falleció sea o no realmente por COVID-19. Pero también teníamos un problema administrativo que se generó en la ciudad de Guayaquil, que corresponde a que muchas de las funerarias no estaban trabajando, sea porque sus propios trabajadores decidieron no hacerlo, porque algunos no contaban con los instrumentos que les permita poder hacer el levantamiento de cadáveres, o porque los trámites administrativos hasta ese momento estaban siendo muy engorrosos para poder generar el que se pueda realizar un levantamiento efectivo. Esto implicó que desde la semana pasada varios de los cadáveres de quienes fallecieron en sus casas permanezcan dentro de ellas, y un proceso de atraso en lo que era la recolección de ellos. Desde este lunes se estableció una fuerza conjunta, la cual ha tenido la responsabilidad de recoger desde el día lunes hasta ayer más de 150 cadáveres por día en la ciudad de Guayaquil, una ciudad donde fuera de la pandemia normalmente fallecen entre 30 y 40 personas diarias por distintas razones, por lo cual ahora corresponderá ubicar de estos 450 quienes corresponden a COVID, quienes corresponden a otros hechos, para poder clarificar de aquí al fin de semana no solo la cifra de cuántos infectados tenemos realmente en el país y en la ciudad de Guayaquil, sino realmente cuántos fallecidos nos ha tenido esta pandemia acá en el Ecuador.
Ahora, Juan Fernando, uno de los temas que destacan los medios de comunicación y es compartido prácticamente en toda América Latina es la imposibilidad o las dificultades para que se cumpla el confinamiento, sobre todo en las zonas populares donde la gente tiene que salir a la calle a trabajar para comer, para buscar el sustento diario. Quisiera tu comentario en relación a este tema y qué han dicho las autoridades al respecto. Te escuchamos. Tanto autoridades como los ciudadanos, la sociedad civil, la empresa privada, distintas organizaciones han establecido dos iniciativas importantes para poder solventar esto. De allí surge una iniciativa llamada Dar una mano sin dar la mano, la cual busca poder atender a 3 millones de familias en situación de falta de acceso a un empleo que les garantice que durante el confinamiento puedan sostenerse dado que viven del día a día, la cual está recaudando distintas donaciones y ya está llegando a un 50% de los montos estimados para poder atender a ellos. Al igual que Salvemos Vida S.E., que es otra iniciativa privada principalmente, que está buscando recolectar más de $40 millones para la compra de diferentes insumos, de los cuales ya se han logrado hasta el momento 2.000 respiradores de un solo uso para que lleguen a nuestro país, con lo cual también eso implica que estamos tratando de resolver entre todos los sectores de la sociedad, entre todos los sectores del país, unas necesidades que lamentablemente acogen la realidad de nuestro país. Más de 3 millones de familias necesitan de alguna manera un incentivo que les garantice durante el confinamiento que ellos puedan tener acceso a alimentos para justamente evitar que ellos sigan saliendo a la calle. El gobierno nacional hoy se va a reunir para tomar decisiones en función no solo de los procesos de toque de queda, sino de cómo se va a garantizar la distribución de esto en el caso de extender, que es lo más probable, el proceso de confinamiento, el cual ya cumplimos 13, con lo cual estaríamos hablando que extenderse hay que garantizarle de alguna manera a las familias ecuatorianas que están con mayor necesidad el acceso a alimentos, así como necesitamos urgente que los insumos médicos necesarios puedan llegar a nuestro país, por lo cual esperamos que en las próximas horas tanto sus decisiones como las diferentes iniciativas privadas comiencen a lograr no solo la llegada de ellos, sino el que podamos darle una mano realmente a quien lo necesita en estos momentos. Juan Fernando, ¿cuál es la situación de los venezolanos que están en Ecuador ahora mismo? También nos ha tocado ver imágenes dramáticas de los refugiados que se han quedado sin ingresos, incluso, han sido lanzados a la calle en varios países de América Latina. No sé si es el caso de Ecuador en medio de esta crisis sanitaria que afecta al mundo entero. Te escuchamos. En el caso de los ciudadanos venezolanos acá, debo informar que lamentablemente el día de ayer falleció la primera ciudadana venezolana que se encontraba positivo con COVID, una doctora que se encontraba en uno justamente de los hospitales de esta primera línea de atención a la gente, y que también hemos venido confirmando diferentes ciudadanos que se han venido infectando. En el caso de acá no se ha generado ninguna salida de los refugios, al contrario, hemos pedido a la gente de los refugios que se mantengan allí por ser una comunidad vulnerable, e igualmente se ha destinado cierta parte de la ayuda de la empresa privada y de donativos anónimos a estos refugios, así como buscar ayudar a las familias venezolanas que también viven del día a día. Lo que se ha organizado es con las organizaciones civiles de venezolanos en el Ecuador, el poder hacer llegar de alguna manera una entrega de ayuda a los ciudadanos venezolanos, dado que al ser una comunidad migrante vulnerable, no podemos dejar de lado la realidad que ellos están viviendo. El venezolano decidió hacer vida en nuestro país, por lo cual de alguna manera nosotros también tenemos que garantizar que ellos puedan hacerlo, y sobre todo por un tema que la misma OMS y ACNUR han establecido con los grupos vulnerables. Si no se les da garantías que les permita que ellos puedan permanecer en el confinamiento, ellos pueden ser los principales motivos en algunas ciudades de la expansión del virus, dado que además muchos de ellos viven en una sola comunidad, en un solo sector, por lo cual hemos venido trabajando con Cancillería y con el Ministerio de Gobierno para garantizar que ese no sea el caso en Ecuador. Entonces, estamos tratando también de dar una ayuda a la comunidad venezolana y esperamos también en próximas horas tener más respuestas a la realidad que está viviendo el país.
¿Cuántos venezolanos hay ahora mismo en Ecuador, Juan Fernando? Aproximadamente unos 500.000 venezolanos en el país. 1.000.000 de gracias por atendernos, como siempre, acompañarnos. Juan Fernando Flores es asambleísta de Ecuador por América Latina, el Caribe y África, presidente de Creo Latino, del movimiento Creo Latino, bueno, compartiendo información valiosa acerca de lo que está ocurriendo en ese país. Nos decía, Ecuador no estaba preparado para hacer frente a la pandemia. Es una situación muy similar, guardando evidentemente las distancias, a Venezuela, que lleva tiempo ya atravesando una crisis humanitaria compleja. Por lo tanto, lo que decía el doctor José Félix Oleta, no hace falta firmar un acuerdo humanitario como el que hacía referencia Nicolás Maduro el día de ayer. Simplemente es necesario activarse para hacer frente a esta situación. Hablo concretamente en el caso de nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y uno de los sectores más vulnerables en esta crisis sanitaria, sin duda alguna, es el de los niños. Sobre todo, tomando en consideración, insistimos, la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Nos acompaña para hablar al respecto Carlos Trapani. Él es abogado, coordinador general de SECODAP, investigador de la Universidad Católica. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días.
Pues mucho interés de conocer la información que pueda compartir nuestro invitado acerca del impacto que tiene ahora mismo esta crisis sanitaria producto de la pandemia del coronavirus en la población, o una de las poblaciones más vulnerables, que es la infancia, los niños de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, una situación límite, una situación extrema, bueno, que afecta a los adultos, pero sin lugar a dudas también afecta a los niños, ¿no? Ya tenemos muchos días, bueno, de una cuarentena que es necesaria, y evidentemente eso genera transformaciones, cambios, incluso en las rutinas escolares. Desde SECODAV lo que hemos monitoreado, bueno, hay como dos temas importantes de evaluar, ¿no? Como el tema de las escuelas se está desarrollando. Hay un programa del Ministerio de Educación que dice, bueno, que la familia es una escuela, y ahí nosotros consideramos, bueno, que la familia no puede ser una escuela, y no debe ser una escuela. La familia cumple otro rol, y lo que hemos detectado, bueno, es que esta iniciativa, si bien es cierto, hay algunos lineamientos, no ha habido un proceso de acompañamiento. Ya el 1 de abril se inició el tercer lapso. Bueno, cómo se van a desarrollar los contenidos, las estrategias. Un papá no es un docente, un papá o una mamá no es una educadora, no necesariamente un papá o una mamá tiene las herramientas, las competencias, el conocimiento, bueno, para poder hacer lo que hace un docente, y frente a eso, bueno, cómo se va a desarrollar estos meses, estos próximos días que están por venir. Y otro tema que nos preocupa, bueno, es el tema de la violencia, bueno, el tema del estrés, el tema de la angustia, bueno, cómo, bueno, los padres, los adultos, cuidadores están canalizando, bueno, todo el miedo, toda la frustración, el tema económico, los padres que trabajan a destajo, que tienen ingresos familiares por días de trabajo, bueno, toda esa situación está afectando a los niños, bueno, y sobre todo, bueno, cuál es el espacio de opinión, de participación que tienen los niños en estas circunstancias. Y otro tema también que nos llama la atención, bueno, es la parálisis del sistema de protección. O sea, el sistema de protección no está en cuarentena, el Estado no está en cuarentena, y hemos tenido circunstancias donde hemos necesitado la intervención del sistema de protección, y bueno, ahí las dificultades en la comunicación, en la movilidad, una situación bien concreta, padres que estén en procesos de divorcio y tienen residencias separadas, cómo se está cumpliendo la convivencia familiar, lo que se llamaba antes el régimen de visita. Hemos tenido casos, bueno, donde el niño va de casa en casa con situaciones de riesgo frente a una eventual contaminación, infección producto del virus. Entonces, bueno, es una situación inédita. Yo lo reflexionaba ayer en un webinar. Hace 2 años vivimos las protestas, hace 1 año vivimos un apagón y hoy vivimos una pandemia. Entonces, los niños en este contexto ha habido circunstancias muy extremas y muy duras. Le pregunto a nuestro invitado, porque ahora mismo pienso en el millón de niños, de pequeñitos que se han quedado en nuestro país, cuyos padres o familiares han tenido que salir de Venezuela para buscar el sustento. ¿Cuál es la situación concretamente en este caso? ¿Qué información han logrado levantar al respecto? Lo escuchamos. Bueno, de los cuidadores que son atendidos en SECODAV, bueno, vemos que tenemos un abuelo, principalmente el cuidador. Un abuelo que en este contexto es una población de riesgo, que no necesariamente puede salir. Entonces, bueno, ¿cómo queda el suministro de alimentos? ¿No? El abuelo asume unas tareas de educación en función a las asignaciones que manda una escuela. ¿Qué pasa en aquellos contextos donde, bueno, el abuelo no tiene ingresos? Entonces es una situación difícil. Yo creo que hay unas particularidades en cada familia, bueno, que muchas veces perdemos de perspectiva frente al problema macro, frente al problema global. Ahí nuestro llamado, bueno, al Estado, bueno, a que priorice a los niños una vez más. Si bien es cierto, los niños no necesariamente una población de riesgo, hay unos efectos colaterales que impactan en la infancia. Le pregunto porque hace algunos minutos conversábamos con Juan Fernando Flores, asambleísta de Ecuador, del movimiento Creo en Ecuador, y él comentaba la difícil situación de los venezolanos que residen en ese país. Ya era una circunstancia complicada que se agrava con esta emergencia sanitaria y la cuarentena, el confinamiento en esa nación, cosa que se repite prácticamente en todos los países de América Latina y el mundo. Con relación a este tema, quisiera concretamente su comentario, porque entendemos que muchas familias de estos pequeñitos que están en Venezuela aportaban buena parte de los recursos que ellos estaban utilizando para subsistir, ¿correcto?
Claro, es que hay unos efectos colaterales, o sea, si hay unas cuarentenas donde le impiden en otros países el trabajo, por lo tanto el ingreso, hay unos impactos que se generan en Venezuela, sobre todo en términos de remesa. Nosotros hemos estimado que un niño puede recibir al menos $50 por mes por niño. Si bien es cierto, la remesa no resuelve lo estructural, es un alivio. Entonces, si el papá que migró no puede trabajar y no puede enviar ingresos, hay un impacto en el ingreso interno, sobre todo un abuelo o una abuela que vive de una pensión, bueno, que no se le garantiza primero el cobro y segundo que ese ingreso permita cubrir sus necesidades básicas. Entonces, es una circunstancia bien difícil, una circunstancia bien compleja, que bueno, que ahí el Estado tiene que generar estrategias de apoyo y de acompañamiento a las familias. Por eso también parte por reconocer que tenemos un problema y tener la suficiente humildad para reconocer que hay una dificultad, sobre todo para las familias migrantes. Ahora, en el caso concreto de nuestro país, también hemos hecho alusión a estas declaraciones de Nicolás Maduro ayer proponiendo un acuerdo humanitario, para que lo firmen todos los sectores, y decíamos que a estas alturas, y tomando en cuenta las dimensiones de lo que está pasando en nuestro país, esto no hace falta. Yo le pediría su valoración, porque ciertamente es necesaria la ayuda para estas familias en condiciones vulnerables, y me refiero concretamente a estos niños que se han quedado en territorio nacional, ¿correcto? Sí, yo creo que este tema es suficientemente grave que necesariamente nos tiene que convocar. Si no nos convocan la salud, no nos convoca la vida, no nos convocan los niños, difícilmente un tema nos vaya a poder tener la posibilidad de podernos sentar en una misma mesa y tener acuerdos. Ahí todo lo que beneficia a los niños, todo lo que implique protección, todo lo que implique seguridad y resguardo, creo que vale la pena sentarse, evaluarlo y dar pasos. Dar pasos, bueno, porque la situación es muy complicada, la situación es muy grave y necesitamos tomar medidas en el inmediato, bueno, para poder sobrellevar una situación que no tenemos perspectiva de cuándo se va a superar, cuándo vamos a tener cierto grado de normalidad. Entonces, bueno, el llamado a las autoridades, a los distintos actores políticos, a los actores empresariales, a las iglesias, bueno, que se reúnan y que hagan el consenso necesario, bueno, para poder tomar las mejores decisiones que protejan a las familias. Antes de hacer la pausa, mencionaba nuestro invitado lo que está ocurriendo con el año escolar. ¿Es posible pensar a estas alturas que, bueno, está en riesgo, tomando en consideración las actuales circunstancias, o no? ¿Qué información manejan ustedes al respecto? Esto de las clases a distancia que se han organizado o se han anunciado en nuestro país, ¿qué puede decirnos? El momento educativo, el tercer lapso, empezó el 1 de abril. Ahí está el programa que está desarrollando el Ministerio de Educación, que la familia es una escuela. Creo que hay unas debilidades metodológicas. Creo que no se está tomando en consideración las particularidades de cada familia, aquellas familias que no tienen acceso a internet, aquellas familias que no tienen electricidad, aquellas familias donde, bueno, es el abuelo quien les cuida y que no tiene las herramientas, las competencias, aquellos padres que probablemente no sepan leer o escribir, bueno, cómo acompañan estos procesos. Por otro lado, las escuelas, creo que ha habido una queja generalizada donde, bueno, han cometido excesos en el envío de asignaciones y están pretendiendo a través de tareas o asignaciones cubrir contenido. Yo creo que hay que entender en qué condiciones estamos, cuál es la circunstancia que estamos viviendo, y en función a eso la recomendación para las escuelas es que vayan evaluando día a día, bueno, cuál es la efectividad de lo que están haciendo, cómo se están sintiendo los padres y sobre todo cómo se están sintiendo los niños. Y en función a eso, adecuar y en función a eso, bueno, hacer correcciones en la metodología. Es una situación inédita y, bueno, eso implica que permanentemente evaluemos. El niño va a aprender matemática en algún momento, va a aprender de ecuaciones, va a aprender de literatura. Yo creo que hay otras circunstancias en este momento que tenemos que priorizar. El manejo de las emociones, el manejo de los conflictos, el poder generar espacios para que en la familia puedan proteger a los niños. Creo que hacia allá tienen que apuntar las escuelas. Pero bueno, ahí nos toca como comunidad educativa, bueno, ir evaluando progresivamente, bueno, cómo se está desarrollando este tema. Carlos Trapani, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, abogado, coordinador general de SECODAP, investigador de la Universidad Católica, Andrés Bello, expresando opinión, compartiendo información valiosa acerca del impacto que tiene esta
crisis sanitaria que se suma a la crisis humanitaria compleja que afectaba a nuestro país, en el caso concreto de los más pequeñitos de nuestros niños. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y compartimos información actualizada sobre este apagón que se registra desde temprano, concretamente en el Zulia. En este momento la electricidad es más importante que nunca. Comentábamos con ustedes que para hacer frente a los casos más graves de COVID-19 es necesario un respirador. La persona prácticamente necesita ayuda mecánica para seguir con vida. Y en el caso concreto del Zulia, comento algunos tweets que ha publicado el periodista Lenín Danieri. Él decía, confirmado un poquito más temprano, se trata de un apagón general desde Machiques hasta Maracaibo. No hay electricidad en Mara y Guajira. Desconozco por qué allá la luz no se va. Llega a veces a esperar para conocer la razón de este nuevo blackout. Y el último tuit, hace 2 minutos, que publicaba el periodista, decía que en este instante, desde Machiques hasta Mara, incluidos los puertos de Altagracia, no tienen electricidad. Hablamos del 90% de la población, decía él, que vive en el Zulia, no tiene energía. Toca ver si la falla fue en el Tablazo o en otra subestación. Bueno, habrá que ver cómo termina esta circunstancia y ojalá, como siempre decimos, que se resuelva, tomando en consideración, insistimos, esta crisis sanitaria que ahora afecta al mundo y especialmente a nuestro país, que tiene que ver con el coronavirus. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.